El ferrocarril del Hiyaz era una línea de vía estrecha de 1.300 kilómetros que conectaba Damasco, la capital de Siria, con Medina en el oeste de Arabia Saudita, una de las ciudades más importantes del mundo musulmán. Recorría la región del Hiyaz en la actual Arabia Saudita, de ahí su nombre, e incluía una ramal hacia Haifa en el mar Mediterráneo. La construcción de esta maravilla de la ingeniería de la red ferroviaria otomana fue ordenada por el sultán Abdul Hamid II en 1900. El plan original era extender la línea desde Damasco al norte hasta la estación Haider Pasha en Estambul, y al sur desde Medina hasta la Meca. Sin embargo, esto se vio truncado por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Damasco ya era un punto de reunión natural para los peregrinos, pero a finales del siglo XIX, el largo y peligroso viaje por tierra había comenzado a perder popularidad. La ruta por montañas y desiertos era peligrosa, y los convoyes sufrían frecuentes ataques de grupos armados. Muchos peregrinos optaron por rutas marítimas más seguras y rápidas, sobre todo con el auge de los barcos de vapor. Con el ferrocarril del Hiyaz, el sultán Abdul Hamid buscó revertir esta tendencia y restaurar la tradicional peregrinación por tierra. El ferrocarril también fue concebido en el contexto de un imperio bajo presión. Para entonces, los otomanos enfrentaban creciente oposición interna y amenazas existenciales, mientras grandes áreas de los Balcanes y el norte de África, como Egipto, ya se habían perdido. El sultán esperaba que el ambicioso proyecto de 1.300 kilómetros ayudara a unir el imperio y reforzara su autoridad como califa del mundo islámico, militar y económicamente. La línea buscaba agilizar el traslado de tropas y suministros a zonas estratégicas del Mediterráneo y Mar Rojo, frenar el expansionismo y dominio naval británico, francés y de otros europeos. Los escépticos dudaban que el imperio pudiera siquiera financiar un proyecto así, ya que los costos se estimaban en alrededor de 4 millones de liras otomanas, una parte considerable del presupuesto estatal. El ferrocarril del Hiyaz fue la primera línea otomana construida sin financiamiento extranjero. Un tercio de los fondos vino de donaciones voluntarias de musulmanes de todo el mundo, tras el llamado del sultán Abdul Hamid II. Tal era la importancia religiosa del ferrocarril que fue designado como Waqf, una donación islámica. Esto implicaba que los otomanos solo administraban la línea como fideicomiso de Dios, no eran sus dueños absolutos. Los británicos sabotearon la recaudación de fondos, temiendo que el ferrocarril amenazara su dominio en el Mar Rojo. A pesar de esto, se recaudó el dinero y la línea principal de Damasco a Medina se completó en 1908. La ruta seguía el camino tradicional del Hajj, acortando el viaje en caravana de 40 días a menos de una semana en tren. Aunque la Meca era el destino original, se acordó con las tribus beduinas terminar la línea antes de la ciudad sagrada, permitiéndoles escoltar y proteger a los peregrinos en el tramo final. Para 1914 también se había terminado una rama lateral de Damasco a Haifa, pasando por Dara, evitando deliberadamente el ferrocarril de propiedad francesa entre Damasco y Beirut. El material rodante resultó ser el componente más caro para el Imperio Otomano, que ya tenía problemas de liquidez y luchaba con deudas vendidas a sus rivales europeos. El sultán Abdul Hamid II inicialmente planeó usar solo materiales producidos en fábricas otomanas, pero esto resultó ser poco realista. La Comisión Central de Ferrocarriles en Constantinopla gestionó la compra con proveedores europeos, principalmente Alemania, que suministró la mayoría de locomotoras y vagones. Sorprendentemente, algunos de estos vehículos originales aún se encuentran hoy, abandonados en las vías o estaciones desde el final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para 1917 grandes partes de la línea estaban en ruinas. Tribus árabes y fuerzas británicas, incluyendo al famoso oficial de inteligencia Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, atacaron repetidamente el ferrocarril durante la Gran Revuelta Árabe, cuando los hachemitas se levantaron contra el dominio otomano. Aunque el ferrocarril del Hiyaz operó en su totalidad por menos de una década, dejó una huella duradera, especialmente en la identidad y el orgullo nacional sirios. Por un tiempo, asombró al mundo como un triunfo de la ingeniería y la ambición. La línea continuó funcionando en partes de Siria hasta 2011. Incluso cuando su estado se deterioró, seguía siendo un servicio importante,
conectando casi todas las principales ciudades sirias, y extendiéndose hacia el sur hasta Jordania, y hacia el norte hasta Turquía. La otrora majestuosa estación de tren de Hejaz en Damasco, con su fachada ornamentada y su vestíbulo de entrada con columnas de mármol, fue diseñada para impresionar a los pasajeros que partían. Sin embargo, hoy en día es solo una sombra de su antigua gloria. Antes de la guerra civil, la estación y parte de sus vías fueron descuidadas y retiradas por el desarrollo inmobiliario. Para muchos sirios, se ha convertido en un símbolo inquietante. Una estación sin trenes y un imperio que desapareció hace mucho tiempo. Durante el último siglo, se han hecho varios intentos para revivir el ferrocarril del Hiyaz, y el esfuerzo más reciente parece estar en marcha ahora. En septiembre de 2025, Turquía, Siria y Jordania anunciaron su disposición para restaurar esta línea histórica. El acuerdo se alcanzó durante una reunión tripartita en Amán, la capital de Jordania, según lo confirmó en un comunicado el ministro de Infraestructura de Turquía, Abdülkadir Uralolu. Los tres países han llegado a un acuerdo preliminar sobre un borrador de memorando de entendimiento que establece una cooperación integral en infraestructura de transporte. Como parte de esta iniciativa, Turquía se ha comprometido a ayudar a completar los 30 kilómetros de superestructura faltantes en el tramo sirio, mientras que Jordania evaluará su capacidad técnica para apoyar el mantenimiento, la reparación y la operación de locomotoras dentro de Siria. Además, los tres países planean realizar estudios técnicos conjuntos para mejorar el acceso de Turquía al Mar Rojo, a través del puerto de Aqaba en Jordania. El transporte por carretera entre Turquía y Jordania, vía Siria, se reanudará tras 13 años de suspensión por la guerra civil, que terminó en diciembre. Aunque esa es otra historia en sí misma. Este anuncio refleja un cambio más amplio en las relaciones regionales tras la caída del régimen de Assad. Turquía, que recientemente comenzó a entrenar fuerzas sirias bajo un acuerdo de seguridad firmado con Damasco en agosto, se ha posicionado como el principal beneficiario extranjero de estos acontecimientos y rápidamente envió a su ministro de Relaciones Exteriores a la capital siria. Jordania también ha profundizado su cooperación con Siria, firmando varios acuerdos con el gobierno actual del país. En conjunto, estas acciones destacan cómo Turquía, Siria y Jordania están remodelando su cooperación con el proyecto del Hiyaz, sirviendo tanto como un poderoso símbolo de continuidad de la era otomana, como un paso práctico hacia una renovada integración regional. Por ahora, se sabe poco sobre los detalles técnicos de la visión futura del proyecto. Pero el estado actual de la infraestructura y el contexto geopolítico ofrecen pistas importantes. Las vías desde Damasco, pasando por Dara, hasta la frontera con Jordania siguen en gran parte intactas, pero han pasado 14 años desde que una locomotora recorrió esa ruta por última vez. La infraestructura está en un estado de profundo abandono, y en muchos lugares, los cazadores de tesoros han excavado los rieles y el terreno circundante. Esto se debe a una leyenda que dice que soldados otomanos en retirada dejaron oro escondido en la línea. Desde la caída del régimen sirio, la falta de fuerzas de seguridad efectivas ha permitido que este problema empeore. En el lado jordano, el ferrocarril atraviesa paisajes exuberantes y cruza largos puentes arqueados centenarios antes de entrar en la expansión urbana de la capital. Aquí, parte de la línea todavía existe. De primavera a otoño, la Corporación Ferroviaria Hejaz de Jordania opera un servicio de pasajeros de Amán a la estación Giza, cerca del aeropuerto internacional. El viaje dura unas 2 horas y es el último tramo operativo del ferrocarril original de Hejaz, abierto al público. Al igual que en Siria, en Jordania también la gente siente una profunda conexión con el ferrocarril de Hejaz. Para entender esto, vale la pena recordar que, en 1920, Abdullah, el hijo de Sharif Hussein bin Ali, emir de la Meca y líder de la Gran Revuelta Árabe, llegó a Jordania en tren. Un año después, estableció el Emirato de Transjordania. Los jordanos todavía consideran el ferrocarril como uno de los cimientos de su país, ya que fue el medio que trajo al hombre que fundó su reino. En la estación de Man, en el sur, donde Abdullah llegó por primera vez, uno de los edificios de la estación se convirtió en su palacio. Hoy en día, el sitio funciona como un museo, pero también es la puerta de entrada sur al desierto y el punto donde el estado de la línea comienza a deteriorarse seriamente. Hacia Arabia Saudita,
Después de que las vías pasan la estación Batan al-Ghul, cerca de Wadi Rum, los rieles desaparecen por completo, robados para chatarra, extraídos por excavadoras o arrancados por buscadores de tesoros. En el segmento saudita, se han erigido cercas alrededor de las antiguas estaciones, pero la mayoría permanece sin vigilancia. Muchas barreras están cortadas. Las estaciones mismas han sido saqueadas y dejadas en ruinas, con pisos y techos colapsados. El sentimiento público aquí también es diferente al de Siria y Jordania. En Arabia Saudita, la era otomana no es algo que el liderazgo actual elija celebrar, y el ferrocarril del Hiyaz suele verse como un recordatorio de ese legado. A lo largo de la línea de Damasco a Medina, las condiciones cambian. Algunas estaciones se han convertido en museos. Muchas continúan deteriorándose, mientras que otras, como Medain Saleh, cerca del sitio nabateo tallado en roca de Hegra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura incluso, se han transformado en hoteles de lujo. Pero ¿qué hay del futuro de esta línea histórica? En la península arábiga ya están en marcha ambiciosos proyectos ferroviarios. El propuesto ferrocarril del Golfo tiene como objetivo conectar Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Bahrein y Kuwait para el 2028. Se proyectan nuevos sistemas de metro y trenes interurbanos para unir capitales regionales, mientras que el tren de alta velocidad entre la Meca y Medina ya ha logrado lo que el ferrocarril del Hiyaz nunca pudo: un enlace moderno entre las dos ciudades más sagradas del Islam. Más allá del Golfo, las redes ferroviarias y comerciales están remodelando la geopolítica. El corredor internacional de transporte norte-sur conecta India e Irán con Rusia y el norte de Europa a lo largo de 7.200 kilómetros por mar, carretera y tren. Irak ha lanzado su proyecto de la Ruta de Desarrollo, diseñado para conectar el puerto de Al-Fo con Turquía y Europa, ofreciendo potencialmente a los productos asiáticos una alternativa más rápida a la ruta del Canal de Suez. Con la franja y la ruta de China y el corredor económico India-Medio Oriente-Europa, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, la región se convierte en un tablero de corredores en competencia. En este panorama, el verdadero factor que podría cambiar el juego geopolítico podría ser Siria. De nuevo, puede recuperar su papel histórico como cruce de caminos para el comercio y los viajes. Muchos argumentaron que bajo Bashar al-Assad, Siria estaba efectivamente bloqueada para desempeñar este papel. Ahora que su gobierno ha terminado, la posibilidad de que Siria se integre en estas redes regionales e intercontinentales parece mucho más probable. Turquía apoyó a sectores de la oposición siria durante años, y ahora está en una posición privilegiada para beneficiarse del nuevo liderazgo en Damasco. A finales de diciembre, el ministro de Transporte de Turquía declaró que quería que se tomaran medidas para restablecer la conexión ferroviaria de Estambul a Damasco. Refiriéndose específicamente al ferrocarril del Hiyaz, afirmó: «Este proyecto no se trata solo de restaurar un ferrocarril, se trata de reconectar un legado histórico». Y es precisamente este legado histórico, combinado con la situación cambiada en Siria y el renovado impulso por la cooperación regional liderado por Turquía, eso podría proporcionar el impulso para revivir el ferrocarril del Hiyaz de una forma u otra. Más allá del simbolismo, una línea restaurada del Hiyaz podría volver a servir a millones de peregrinos musulmanes que viajan a Medina y la Meca, complementando los servicios modernos de alta velocidad de Arabia Saudita. Algunas secciones podrían revivir como rutas de turismo cultural, como los ferrocarriles patrimoniales restaurados en Europa. De manera más amplia, la línea podría volver a conectar Turquía, Siria, Jordania y Arabia Saudita, integrándose en iniciativas regionales más grandes como el ferrocarril del Golfo o la franja y la ruta de China, creando un eje de transporte norte-sur a través del Levante. Y aunque el ferrocarril sigue siendo menos competitivo que el transporte marítimo, podría volverse atractivo para la carga interior, especialmente productos agrícolas y contenedores, ofreciendo una alternativa al transporte por camión. Una ruta así también ganaría importancia durante interrupciones marítimas como las que han afectado repetidamente al Mar Rojo y al Canal de Suez. Por otro lado, la mayor parte de la línea está en ruinas. Reconstruirla costaría mucho y el poco volumen de carga no garantiza recuperar la inversión. La inestabilidad política sigue siendo otro obstáculo. Tensiones en la región, el frágil futuro de Siria, la devastadora guerra entre Israel y Palestina,
y las tensas relaciones de Arabia Saudita con sus vecinos del norte representan serios riesgos para el éxito del proyecto. Entonces, ¿qué pasará al final? ¿Resurgirá el ferrocarril del Hiyaz? ¿O es solo otro sueño perdido entre los vientos del desierto? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias de ferrocarriles de todo el mundo. Para apoyar nuestro canal y obtener contenido exclusivo, visita nuestra página de Patreon. En la descripción encontrarás el enlace a nuestro libro electrónico con información sobre ferrocarriles y mercancía para entusiastas. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, felices viajes sobre rieles.